La Iglesia en Tacna presenta el mensaje ministerial dispensado por el hermano Vicente Lobatón el día domingo 20 de junio del 2021. Tema general: la Iglesia, columna y base de la verdad. Mensaje: el destinatario. Timoteo, segunda parte. Lectura bíblica: Filipenses 2 del 19 al 22, 2 Timoteo 4 del 1 al 5 y del 9 al 13. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor. Hermanos, realmente es maravillosa la palabra y nosotros necesitamos de cerca, necesitamos meternos en la palabra, en ese fluir de la vida de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, estamos viendo primera de Timoteo como segunda de Timoteo. Gracias por este libro, ¿no? Que habla acerca de la iglesia y, hermano, nosotros estamos totalmente agradecidos a Dios por llevarnos a esta palabra aquí. Por esto, hermanos, en esta mañana yo quisiera leer estos versículos que ha citado, ¿no?, nuestros hermanos, que realmente es y principalmente fue para su hijo Timoteo, su hijo espiritual, aquel que lo engendró con la palabra, con el evangelio. Capítulo 4, versículo 1 al 5, dice así: hermanos, realmente estas palabras deben calar muy profundo en nosotros y debemos practicar, vivir esta palabra. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, lo que el Señor está diciendo aquí es tan urgente, hermano, hoy para nosotros. Dice, hermano, en el versículo 3, porque, hermanos, vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Señor, tenga misericordia. El versículo 5, hermano, dice: pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gracias al Señor. Este versículo 5 nos habla para nosotros. El Señor está señalando a nosotros. Nosotros esta mañana que nos hemos reunido aquí, hermano, es para recibir este encargo del Señor y nos dice: pero tú, hermano, pero tú, aleluya, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Entonces, yo doy gracias al Señor por esta palabra. Y hermanos, entonces lo que nosotros hemos visto durante este tiempo, ya estamos en primera de Timoteo, y gracias al Señor, vimos, hermano, la iglesia como la casa de Dios, qué maravilloso. Hemos visto la iglesia como la columna y base de la verdad, y también hemos visto la iglesia, hermano, como el misterio de la piedad.
y luego vimos la oración de la iglesia. Gracias al Señor. Hermanos, nosotros agradecemos a Dios por esta palabra que el Señor nos está hablando. Tenemos que oír estas palabras y necesitamos seguir al Señor. El Señor realmente estos días, el Señor abrió, hermano, esta visión de este aspecto de la iglesia, que es casa de Dios, que es columna y base de la verdad, el misterio de la piedad. Y nos habla de la oración de la iglesia, y nosotros hemos practicado eso. Y tenemos que seguir practicando, ejercitándonos, hermano, a tener una oración conjunta, una oración del cuerpo, la oración de la iglesia. Es la oración del mismo Señor. Aleluya. Entonces, como contenido, ahí nosotros vimos, hermano, acerca de la fe, que es el contenido de la economía, del plan de Dios. Hemos visto también las sanas enseñanzas. Gracias al Señor. Hermanos, en este libro, el Señor viene vacunándonos con sanas enseñanzas. Y también vimos las diferentes enseñanzas que nosotros tenemos que, hermanos, de los cuales ser vacunados. Es con las sanas enseñanzas. Gracias a Dios, nosotros, hermanos, en este tiempo que vivimos, debemos vivir agradecidos a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio hombres de Dios. Aleluya. Aquí en este libro habla de Timoteo, que fue un hombre de Dios. Hermano, nosotros tenemos en este tiempo a nuestros hermanos que debemos orar por ellos. Nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Esdras, nuestro hermano Andrés y nuestro hermano Miguel. Aleluya. Alabamos a Dios y nuestras oraciones son por ellos, para que la palabra siga fluyendo. Oh Señor Jesús. Entonces, hermano, en este tiempo, en este mensaje vamos a hablar acerca de la preparación de este joven Timoteo. Y hemos visto la semana pasada un tanto, pero vamos a dar continuidad hablando de empezó a preparar Timoteo. ¿De dónde sale Timoteo? ¿Cómo surge Timoteo? Aleluya, es importante. Entonces, hermano, también vamos a ver acerca de la complicidad, de la importancia de ser uno entre los hermanos en la obra de Dios. Nuestra complicidad, aleluya, entre los dos, ¿no? Pablo y Timoteo en la obra nos muestra una íntima, una verdadera complicidad. Aleluya. Señor Jesús. Entonces, hermano, para esto antes nosotros tenemos que decir gracias a Dios por la palabra profética. ¿Y qué es la palabra profética? Realmente, hermano, ¿y cuál es su función de esta palabra profética? Hermano, en estos últimos días hemos sido tan ayudados, hermano, por esta palabra profética que nosotros vimos en Primera de Pedro, ¿no? 1:19, si no me equivoco, allí habla acerca de que debemos poner atención a la palabra profética, que es más segura, ¿no? A la cual hacemos estar bien en atenderlo. Gracias al Señor. Entonces, hermano, necesitamos saber qué es la palabra profética. Y nuestro hermano Pedro nos dio un buen ejemplo. Señor Jesús, hermanos, mostrando la necesidad de Dios y de su iglesia, que es su cuerpo. Entonces, hermano, allí tiene que haber la cabeza y todo el cuerpo. Andan coordinadamente unidos. Cuando de la mente sale
no una orden para el ejercicio, para la operación de algún cuerpo, lo hace por una necesidad. Nuestro hermano nos mostró, ¿no? Tomar el vaso de agua, hay una necesidad, ¿no? De suministrar agua a nuestro cuerpo, tiene sed, entonces manda una palabra y viene esto del Señor, de la cabeza, ¿no? Y luego, hermano, hay una acción, una operación en el cuerpo. Y este es para, ¿no? A favor de la necesidad del cuerpo. Gracias al Señor. Entonces, hermano, la palabra profética no es para ganar más conocimiento, no es tener más palabra. Hermano, no estamos estudiando acá la Biblia de una manera así, libro por libro o versículo por versículo. Nosotros aquí estamos viendo su palabra de hoy. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando hoy? ¿Cuál es la necesidad de Dios hoy? Hermano, eso es la palabra profética. Gracias a Dios, en estos últimos tiempos, el Señor nos habló muy claramente acerca de esto. Oh, Señor Jesús. Hermano, y otro aspecto tan importante es que el Señor en este tiempo quiere lograr su cuerpo y su propósito. El versículo de Salmo 110:1, que en el mensaje anterior mencionamos, y es tan importante que nosotros podamos verlo una vez más ahora. Está en Salmos, Señor Jesús. Salmo 110:1 dice de esta manera: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gracias al Señor. Esto dice, no, Jehová Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gracias al Señor. Hermano, está aquí menciona algo del cuerpo, que son los pies. Cuando nosotros vamos a Efesios, ¿no? 20:21, habla acerca de los pies. En Romanos 16:20, me gustaría leerlo con ustedes. Dice 16:20, ¿no? Gracias al Señor. Oh, Señor Jesús. 16:20 de Romanos habla de la siguiente manera: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, hermano, el Señor necesita a la iglesia, porque cuando habla de los pies, está hablando de su cuerpo. Entonces, el Señor necesita a la iglesia para aplastar al enemigo. Señor Jesús. Entonces, hermano, para esto nosotros necesitamos estar en el Espíritu. Ese es el mensaje de esta mañana, que nosotros necesitamos prestar atención al Espíritu. Que nosotros, sin el Espíritu, nada podemos hacer. Sin el Espíritu, nosotros estamos en la carne. Y en la carne no se hace la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús. Por eso, hermano, gracias al Señor, hablando acerca de la preparación de este joven, no Timoteo, que es totalmente algo del Espíritu. Es obra del Espíritu. Gracias al Señor. Entonces, 13 de Hechos. Hermanos, es tan interesante. Capítulo 13 de Hechos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Gracias al Señor. En ese versículo nosotros encontramos 5 hermanos sirviendo al Señor. Porque el versículo 2 dice, ministrando estos. Gracias al Señor. En Antioquía había estos 5 hermanos que servían al Señor. Ministraban estos al Señor y ayunando ellos. Dice, hermano, dijo el Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, estamos sirviendo al Señor y estamos orando, estamos en comunión con Dios, el Espíritu Santo va a hablar. ¿Y cómo va a hablar? Es tan importante ver eso. En este tiempo, hermano, poco sabe cómo Dios habla. Dios habla a través de nuestro espíritu. Aquí en esta oportunidad habló el Espíritu a través del espíritu de cada uno de los que estaban sirviendo. Ellos estaban en el Espíritu. Aleluya. Hermanos, y en ayuno. Por esto el Espíritu habló. Apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿no? Para la obra a que los he llamado. Gracias al Señor. Entonces vemos, hermanos, que el Señor llama. Es Él quien llama. Él es quien aparta. ¿Quién está apartando aquí? No son hombres. Señor Jesús, quien aparta es el Espíritu Santo. Aquí esta obra en Antioquía es la obra del Espíritu. Y allí, hermanos, Pablo fue apartado por el Espíritu Santo junto con Bernabé. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Gracias al Señor. Quiero leerles a ustedes este versículo 4. Dice, ellos, o sea, Bernabé y Saulo. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bien, que vemos aquí, hermanos, que son apartados por el Espíritu. Ellos son enviados por el Espíritu. Aleluya. Y los hermanos así navegaron de allí para Perge. Allí en Perge nosotros vemos, hermanos, que había un joven que le estaban acompañando. Era como un ayudante, eso es lo que dice en el versículo 5, ¿no? También dice Juan el ayudante. Pero en el versículo 13, en Perge, cuando ellos habían atravesado todo el mar allí de Chipre para llegar a Perge, ¿no? Señor Jesús y hermano Juan Marcos, es Juan Marcos. Este joven se desanimó. Realmente no fue fácil para él. Él se desanimó allí y regresó a su casa. Regresó a Jerusalén. Oh Señor Jesús, hermano, aquí nosotros vemos un principio. Nosotros debemos tener este amor hacia los jóvenes para que ellos sean perfeccionados. Aquí, Bernabé es uno que tiene ese corazón. Necesitamos ser Bernabés en este tiempo para ayudar a los jóvenes, Señor, para que se desarrollen en la obra del Señor. Y cuando se desaniman, Señor, nosotros tenemos que aún tener esperanza en ellos. Entonces, hermano, vemos allí y de Antioquía, llegaron a Antioquía de Pisidia. Gracias al Señor, es importante ese lugar donde llegaron, ¿no? Porque allí Pablo recibe esta comisión de la palabra del Señor. Cuando llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron a la sinagoga
y se sentaron, dice aquí el versículo 14. Se sentaron y el versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley, porque había la costumbre de leer una lectura de la ley de los profetas, ¿no? Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, estaba Pablo, ¿no? Saulo y Bernabé sentados, ¿no? Y dijeron, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación, ¿no? Para el pueblo, hablad. Les dio oportunidad para hablar. Gracias al Señor, allí en ese momento, en ese día, hermano Pablo se levantó y dio una palabra. Y nosotros podemos, hermanos, continuar leyendo. Es lo que el Señor puso allí, la palabra profética en Pablo. Qué importante saber eso. Hoy, en este momento, entonces, Pablo poseía la palabra profética. Oh Señor Jesús, hermanos, nosotros sabemos dónde está la palabra profética, en quién está la palabra profética. Entonces nosotros vemos aquí que Pablo, ¿no?, es quien recibe esta comisión. Oh Señor Jesús, de hablar la palabra de Dios. Y de allí nosotros vemos, hermanos, que en el capítulo, en este mismo capítulo, el versículo 13, en Pérgamo, Juan Marcos se volvió y nosotros necesitamos ayudar a ellos. Oh Señor Jesús, de allí llega, hermano, a Listra y Derbe. Es tan importante que nosotros, hermano, sigamos este mensaje con el mapa de los viajes de Pablo. Y gracias al Señor nos da mucha claridad. Cuando llegaron a Listra, gracias al Señor, dice, sanó a un cojo de nacimiento. Cuando sanó a un cojo de nacimiento, hermano, Pablo fijó los ojos y que era porque tenía fe tal fulano que estaba tullido de nacimiento, nunca había caminado. Imagínense, una persona que nunca caminó, ahora Pablo, ¿no?, mirando los ojos, él dice, levántate y anda sobre tus pies. Gracias al Señor, el hermano se levantó y allí todos los nativos allí empezaron a admirarse de eso, maravillarse de eso. Oh Señor Jesús. Entonces quisieron adorarlo a Bernabé, ¿no? Pero ellos se opusieron eso. Porque si ellos recibían eso, si no obedecían a eso, hermanos, ellos caerían a ser adorados. Serían como Dios. A uno le dijo Júpiter, al otro le dijo Mercurio. Dioses han descendido en forma de hombres, hermano, pero allí el Señor no les permitió hacer cosas así. Más antes, Pablo les predicó el Evangelio, que ellos debían salir de ese modo de pensar, de ese concepto. Señor Jesús. Entonces, Pablo allí de Listra ya regresa, ¿no?, constituyendo a los apóstoles. Pero lo importante que yo veo aquí, hermanos, que Pablo en Listra fue a causa de los judíos, se levantaron, hubo un tumulto y rodeándole, lo apedrearon. Y dice aquí la Biblia, y sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero, hermano, vemos aquí, el versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Oh, Señor Jesús, qué tremendo, ¿no? Hermanos, nosotros debemos tener tal espíritu de Pablo. Pablo fue apedreado
con eso no se quedó. Él se levantó, se sacudió y continuó. Entró a la ciudad, Señor Jesús, y predicó allí en Listra, en Iconio. Gracias al Señor, hermano. Entonces, de allí, Pablo retorna, hermano, retorna a Antioquía. Y aquí nosotros vemos que Pablo retorna constituyendo, ¿no?, ancianos, animando a los hermanos, ¿no?, a que permaneciesen en la fe, diciéndoles que es necesario, ¿no?, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿no?, Señor Jesús, entremos en el reino de Dios. Hermanos, les encorajó y Pablo fue, ¿no?, para Antioquía. Y es importante, hermano, este trecho de la historia de Pablo, de esta experiencia de Pablo en Listra, porque Timoteo era de Listra, su familia y él vivían allí, y es allí que esta familia fue salvo. Señor, Timoteo fue salvo allí, su madre, su abuela fueron salvos allí. Por eso mencionamos eso. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos al capítulo 16, aquí ya en el segundo viaje, mire, hermano, en ese tiempo Pablo o Timoteo habrá tenido 15 años. Era un adolescente que estaba llegando a ser joven. Que necesitamos, hermanos, considerar mucho en la vida de la iglesia a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños. Gracias a Dios que hay nuestros hermanos ocupados, preocupados por los niños, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes. Gracias por las hermanas, todos ellos están preocupados unos a otras en buscar más del Señor. Entonces, hermanos, agradecemos al Señor en este capítulo 16. Vemos que Timoteo ya debe haber tenido 18 años, ¿no? Porque pasó un tiempo y en este segundo viaje, mire, en el capítulo 16, Pablo allí decide llevar a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Aquí lo vamos a ver. Dice el capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí es la primera mención de Timoteo. Pero Dios ya de antemano, él ya estaba trabajando en Timoteo. No aparece, pero allí Dios estaba trabajando en Timoteo. Él escuchó a Pablo, vio esos milagros, vio que también Pablo fue apedreado. Él vio esas cosas. Pero aquí, hermanos, en capítulo 16, exactamente, Timoteo aparece y allí es cuando Pablo lo quiere llevar. Pablo lo lleva. El versículo 15, o antes vamos a leer, el versículo 2 dice, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Timoteo era un joven ejemplar. Timoteo era un joven que todos los que estaban en esa ciudad, ¿no?, Listra y Iconio, lo consideraban. Hermanos, queremos que nuestros jóvenes sean así. Oh, Señor Jesús, en este tiempo necesitamos jóvenes de 18 años, 17, de 20 años, como Timoteo, de buen testimonio. Aleluya. Y dice el versículo 3, quiso Pablo, ¿no? Quiso Pablo que este fuese con él. Gracias al Señor. Es aquí que Pablo lleva a Timoteo. Hermanos, y quiero decirles que no solamente fue esta base, ¿no?, de que él fue por el buen testimonio, sino que hubo profecías
acerca de él. Nosotros podemos ver entonces en 1 de Timoteo 1:18. Hermanos, vamos inmediatamente a 1 de Timoteo 1:18, dice de esta manera. Señor Jesús, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿no? Milites por ella esta buena milicia. Hermano, aquí le está encorajando. Acá nosotros nos damos cuenta que cuando Timoteo fue llamado y llevado, no solamente fue por el buen testimonio, sino que ya había habido profecías sobre él, que él sería aquel que tendría la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, serviría al Señor. Entonces habían profecías que se hicieron. Entonces Pablo le está diciendo, Pablo no está equivocado, Pablo sabía eso. ¿Sí? Se hicieron de ti antes, en cuanto a ti. Por lo tanto, no te acobardes, ¿no? Lucha, pelea la buena milicia. Gracias al Señor. Manteniendo la fe, buena conciencia. Señor Jesús, eso habló a Pablo. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, vemos allí que Pablo es quien ayudó a Timoteo. Y en 1 de Timoteo 4:12 dice, 1 de Timoteo 4:12, oh Señor Jesús, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Mire, hermano, aquí da énfasis y pone lo primero para Timoteo, la palabra. Sé ejemplo en la palabra, ¿no? Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Señor, y el versículo 13 dice, hermano, mire, entre tanto que voy, hijo mío, ¿no? Ocúpate en la lectura, ¿no? La exhortación, la enseñanza. Ocúpate en eso. Lee la Biblia, lee los alimentos diarios, lee los libros, lee y lee. Gracias a Dios. Este es un padre para un hijo. Oh Señor Jesús, nosotros vimos, hermano, que Timoteo era como hijo para Pablo y Pablo era como padre para Timoteo. Eso necesitamos hoy en este tiempo. Gracias a Dios. Entonces entramos, hermanos, al capítulo 16. Mire, Timoteo fue llamado, ¿no? 16. 6 habla acerca de la visión del varón el macedonio. En este escenario de cuando Pablo llega a Filipos, vemos, hermanos, que el Espíritu era quien controlaba a Pablo, a Silas y a Timoteo. Allí llama a Timoteo y Timoteo está atrás de ellos. Timoteo ve cómo el Espíritu habla y cómo el Espíritu les guía. Porque ellos querían predicar el Evangelio, ¿no? Y la palabra de Dios en Asia. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pero vemos, hermano, allí aparece un varón macedonio en una visión, en sueños. Y Dios lo llamaba para anunciar el Evangelio. ¿Dónde, hermano? En Macedonia. La primera ciudad donde llegaron ellos fue Filipos, una provincia de Macedonia. Oh Señor Jesús, ahí llegaron a un río donde las hermanas estaban orando, donde había mujeres que oraban. Hermano, este es el mover de Dios, este es el Espíritu conduciendo a ellos. Oh Señor, aleluya. Allí vemos, hermano, una hermana, Lidia, ella fue convertida.
Dios abrió su corazón, dice el versículo 14, Señor abrió el corazón de ella, de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Necesitamos, hermanos, que Dios abra nuestros corazones para que podamos entender lo que Dios está hablándonos en este tiempo. Fueron bautizadas toda su casa. Aleluya. Hermano, allí donde se levanta una muchacha de espíritu de adivinación, hablando acerca de Pablo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía allí ya muy seguido, por muchos días. Pablo se desagradó de eso y volviéndose dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquella misma hora. Aleluya. Hermanos, y a causa de eso, los amos de esta muchacha, hermano, se levantaron contra Pablo, porque ellos vivían a costo de la adivinación que hacía esta muchacha. Perdieron sus ganancias. Entonces ellos, hermanos, fueron contra Pablo, y dice el versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Pablo y Silas fueron azotados. Dice aquí, rasgándoles las ropas, hermano, horadaron el cuerpo de Pablo y Silas. Después de haber azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Estaban amarrados en cadenas y estaban allí amarrados a un tronco, ¿no? Señor Jesús, dentro en el cepo. El versículo 25 dice, pero a la medianoche, aleluya, pero, aleluya, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Gracias al Señor, hermano. Ellos no estaban llorando, ellos no estaban quejándose, ellos no estaban murmurando porque Dios nos hace esto. Nosotros hemos venido a predicar el Evangelio, hemos sido guiados por el Espíritu Santo, todo eso. ¿Y por qué nos pasa esto? Hermano, ellos no murmuraron. ¿Ellos qué hacían? Ellos oraban, ellos cantaban himnos a Dios. Oh Señor Jesús. Hermano, y en ese momento vino un terremoto y se sacudió. Aleluya, los pies. Hermano, vemos entonces, hermano, todas estas cosas que pasó aquí en Filipos. Timoteo vio, Timoteo percibió. Aleluya. Estaba Timoteo siendo preparado. Timoteo estaba siendo perfeccionado. Oh Señor Jesús. Hermano, en Tesalónica nosotros hemos visto que Pablo predicó allí, en Tesalónica, y era una iglesia que se levantó en 3 semanas. Oh Señor Jesús. Entonces Pablo, allí, hermano, tenía un deseo de quedarse más tiempo, porque era una iglesia próspera. Con solo 3 semanas, una iglesia se levantó, una iglesia que amaba mucho la palabra del Señor. Oh, Señor Jesús lo recibió la palabra de Pablo, no como palabra de hombres. Nosotros vemos, hermano, allí en Tesalónica. Pero gracias a Dios, hermano, cuando nosotros hemos estudiado Tesalonicenses, ahí vemos que ¿cuál era Pablo? ¿Quién era Timoteo? ¿Y quién era Silas? Gracias al Señor, ellos, hermanos, eran ejemplos, eran modelos, aleluya, para los tesalonicenses. Cuando nosotros vemos allí, ellos, hermanos, estaban dispuestos para sufrir
para entregar sus vidas por causa del Señor y de la obra. Oh Señor Jesús. Y vemos, hermano, en el capítulo 3, Timoteo fue enviado. Me gustaría leer ese versículo. Timoteo, oh Señor Jesús, Tesalonicenses, ¿no? 3, dice, por lo cual, no pudiendo soportar lo más, acordamos quedarnos, ¿no?, en Atenas e enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Hermanos, nosotros vemos aquí que Timoteo ahora está siendo enviado. Y cuando fue enviado solo. Él tenía ahí como 18 años. Un joven de 18 años para servir allá, hermano, este es tremendo. Por eso, hermano, nosotros debemos prestar importancia a nuestros jóvenes y prepararlos. Gracias al Señor. Hermanos, entonces, de allí, de Tesalónica, vemos, hermano, en el capítulo Hechos, capítulo 17, ¿no? En Tesalónica, de ahí pasamos al capítulo 18, donde Pablo está en Corinto. Y en Corinto, gracias al Señor, vio que los corintios, la iglesia allí estaba andando mal, tenía problemas, entonces Pablo envió. Y es importante leer ese versículo, ¿no?, que está en 4:17, 1 Corintios 4:17. Gracias al Señor. Hermanos, yo quiero, Señor Jesús, 1 Corintios 4:17, dice así. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes, en todas las iglesias. Mire, hermano, Pablo fue enviado allí a Corinto para hablar de ellos. Señor Jesús. Y en el capítulo 16, tan importante, ¿no? El versículo 10, dice, y si llega Timoteo, mire, hermano, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros, con tranquilidad. ¿Por qué habla estas palabras, hermano, aquí? Porque Timoteo era muy joven. Y con las personas mayores, de repente los mayores no lo hagan caso. Entonces acá dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Hermano, esta palabra es tremendo. Así como yo. Hermano, aquí vemos la complicidad de Pablo, de Timoteo con Pablo. La complicidad entre los dos. Entonces, por tanto, dice el versículo 11, nadie le tenga en poco. Mire, o sea que nadie lo desprecie. Ya sé que es joven. Por ser joven pueden despreciar, pero nadie le tenga en poco, sino encamínele en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Gracias al Señor. Hermanos, vemos aquí Timoteo siendo uno con Pablo. Un solo corazón, un solo sentimiento, un solo alma. Y nosotros debemos aprender esto. Dios ha puesto esta palabra para nosotros, para que nosotros seamos uno. Y Timoteo, hermanos, fue fiel a Pablo hasta el final. Señor, yo doy gracias al Señor, hermanos, viendo la vida de Timoteo. Yo debo ser una persona que sigue fielmente a Timoteo o a Pablo, a los hermanos a quienes están delante. Debemos ser uno en la obra del Señor. Oh, Señor Jesús. Entonces, la complicidad es ser uno con nuestros hermanos, es la empatía entre los hermanos que servimos. Tenemos un solo pensamiento, un solo hablar. Lo que estamos hablando aquí, oh Señor,
espíritu. Oh Señor Jesús. Entonces agradecemos al Señor en esta mañana. Y yo voy a volver a leer, hermano, lo que está allí en 2 de Timoteo, ¿no? Capítulo 4, 1 al 5. Señor Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Hermano, estas son las últimas palabras para Timoteo. Como a un Timoteo, ¿no? Y debemos, hermano, predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Exhortar con paciencia y doctrina. Oh Señor, porque, hermanos, vendrán, dice, y ciertamente hay estas enseñanzas, ¿no? Doctrinas que si no dan comezón y amontonan maestros conformes a concupiscencia. Pero tú, dice aquí, pero tú te sobre en todo y soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista. Es lo que debemos hacer. Gracias al Señor, hermanos, en esta mañana. El Señor nos habló acerca de considerar a los jóvenes y tener complicidad con la obra del Señor, con los hermanos que están delante de nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos, la palabra sea trabajada en nuestros corazones. Amén.